Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración con respecto a este tema de mejorar en la oración, para que no tengamos un mal entendimiento de por qué estamos estudiando cómo orar mejor y cómo orar más. Algunos podrían pensar entonces que como no oran tan bien, sus oraciones no son escuchadas. Y queremos recalcar que hasta la oración más débil y más torpe, si es una oración con verdadera fe en Jesucristo, tal oración es escuchada. Aunque sea una oración que sea débil, como digo, e incorrecta en algunos aspectos, esa oración es escuchada por los méritos de Jesucristo. Igual, una oración que puede parecer muy elocuente, muy extensa, puede ser rechazada porque aquella persona no tiene verdadera fe en Jesucristo y está tratando de llegar a Dios confiando en que Él tiene méritos o que Dios debería escucharle. Esto lo vemos claramente ejemplificado cuando Jesucristo dijo que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Es decir, uno era un perteneciente a la estricta secta del judaísmo, de los más cumplidores de la ley supuestamente. Otro era un publicano con mala fama, trabajador para el imperio romano. Y esa comparación que el Señor Jesucristo hace de esas 2 oraciones, uno oraba, dice, consigo mismo. Él oraba y si leemos esa oración, vemos que es una oración que parece correcta, porque él empieza, te doy gracias, Señor, que no soy como los demás, que soy así, que soy asá. Confiando en sí mismo, esa oración no fue escuchada. Y el otro solamente dijo esto, sé propicio a mí, pecador. Dice Cristo que ese regresó justificado. Entonces tengamos esto claro. Ahora bien, como creyentes en Jesucristo, deseamos, anhelamos, como los discípulos anhelaron, orar mejor. Porque ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos sabían al comparar a Jesucristo y al verlo orar, que ellos no oraban de esa manera ni sabían cómo hacerlo así. Y le preguntan al Señor y el Señor les enseña. Entonces los discípulos de Cristo desean aprender a orar más y mejor. Y esto es lo que motivó entonces la serie. Hoy vamos a dar una serie de consejos para mejorar nuestras oraciones, hasta donde alcance, y de hoy en 8 tendremos la conclusión de estos consejos también, en particular con respecto a la reunión de oración. Leamos por favor Santiago 4, los versículos 2 y 3. Santiago 4, versículos 2 y 3. Dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hagamos una breve pausa ahí. Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Este lenguaje yo considero que no necesariamente es literal, porque dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No es necesariamente que la persona de veras asesinaba, sino es un lenguaje que nos dice, usted hace de todo por conseguir sus metas, hace de todo. Desea lo que otros tienen, pero no tiene eso que usted desea alcanzar, no lo puede alcanzar. Y su corazón se comienza a llenar de insatisfacción con lo que usted tiene y de envidia porque no tiene aquello que usted desearía.
Y usted sigue esforzándose, dice, combatís y lucháis. Mucho esfuerzo humano para alcanzar metas y para hacer cosas. Pero luego dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Eso lo que está diciendo es, ustedes no oran. Ustedes se esfuerzan mucho en alcanzar sus metas y sus proyectos y todo lo que desean. Sean metas en esta vida o de cualquier índole. Pero ese esfuerzo no está acompañado por oración, por eso es que no tienen lo que desean tener. Deseáis, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y esa es la primera exhortación. Hay que orar. Tenemos que ir y suplicar al Señor aquello que nosotros deseamos. Eso es orar. Pero el siguiente versículo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos dos cosas. Uno, puede ser que no están orando, dice. No están orando y por eso no tienen lo que tanto anhelan. Pero por otro lado, si sí están orando, es posible que ustedes estén orando de una manera incorrecta, carnalmente. Dice, pedís y no recibís. Dios no está contestando aquellas oraciones porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal? Aquí lo dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces debemos aprender a orar bien, a orar como el Señor nos enseñó, y por eso fue que iniciamos toda la serie con la oración modelo que el Señor nos enseñó. Ok. Y hemos visto todas las partes de esa oración que debe ser de veras nuestro modelo. Ahora bien, vamos a ir a algunos consejos o aclaraciones, porque la Biblia nos dice en Mateo 6:7 que nos dice, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y tenemos que entender a qué se refiere esto de las repeticiones vanas, porque no toda repetición es vana. Debemos entender que hay en la Biblia ejemplos de oraciones repetitivas, pero que no son vanas. Hay oraciones repetitivas como las de los gentiles, que ellos piensan que es nada más cuestión de palabras. Por eso hasta algunas religiones tienen lo que ellos llaman mantras, repeticiones de algo, de una tal frase que los hace entrar en un cierto éxtasis. O la oración mecanizada que nosotros conocemos que hay dentro del catolicismo romano, que es una simple repetición, tras repetición, tras repetición de lo mismo y de lo mismo, y se vuelve vano aquello. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros vemos en la Biblia repeticiones que no son vanas. Los Salmos 118 y 136, no lo busquemos ahorita, pero repite constantemente, para siempre es su misericordia. Alabadle porque para siempre es su misericordia. Exaltarle porque para siempre. Esa repetición no es vana. Esa expresa una realidad que el creyente vive, saber que es objeto de la misericordia de Dios, que Dios quiso perdonarnos a nosotros en su Hijo Jesucristo. Vamos a ver otra repetición que no vemos como algo vano en Lucas 18:3. En esta ocasión el Señor Jesucristo más bien la está dando como un ejemplo, y entonces da una parábola de una viuda y de un juez injusto. Y en el versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a ese juez injusto, diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué era su súplica? Hazme justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y vean la pregunta del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué está asociando el Señor Jesucristo la fe? A la oración. Él dice, esta viuda iba continuamente y así los escogidos de Dios de día y de noche claman y claman y claman. Señor, haznos justicia. Pero Él dice que cuando venga Jesucristo, pocos serán los que estarán orando, confiando en Él. Ya algunos que antes oraban dejaron de orar, mostrando que su fe no era verdadera, porque la fe verdadera persevera. Entonces, tengamos hasta aquí presente. Hay una cosa que es palabrería mecánica, como lo puse ahí, y otra cosa que es súplica insistente. Y en ese caso, claro que vamos a pedirle al Señor lo mismo que le hemos pedido, pero se lo estamos pidiendo en clamor y en oración. Y aquí vengo otra vez, Señor, a pedirte lo mismo. Y no me canso, mi Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que esto que estoy pidiendo es conforme a tu voluntad. Y si es así, entonces lo harás en algún momento. Pero siempre nosotros, sea lo que sea que pedimos, porque a veces podemos estar hasta muy convencidos que estamos pidiendo algo que es bueno y que es correcto. Pero como nosotros nos equivocamos, debemos siempre hacer lo que el Señor nos enseñó. Hágase tu voluntad. Porque por más que usted esté convencido e insistente en algo, puede ser que eso no sea la voluntad correcta y agradable de Dios. Pero tenemos todo el derecho y estamos llamados a insistir en aquello que según nuestro entendimiento es bueno y justo y recto. No para gastar en nuestros placeres, como decíamos ahí. No hay que pedir mal, hay que pedir bien. Algo que sea para la gloria de Dios, agradable a Dios, para el bien de los demás. Y hay otra cosa que necesitamos tener mucho cuidado, y que aquí le puse yo, el rezo personal de algunos. Nosotros no aprendemos oraciones como se hace en el catolicismo romano. En el catolicismo la gente se le da una oración y usted se la aprende y usted la reza. Es decir, usted va y en el momento de oración la persona dice la oración que se aprendió. Y muy fácil, otros los critican por hacer eso. Pero hay quienes tienen su propio rezo inventado por ellos mismos. Y si usted les escucha orar, si les pudiera escuchar orar, dicen exactamente lo mismo siempre. Y lo dicen tan mecánicamente como se dice un rezo. Tanto que si me dejaran grabarle y luego voy otro día y pongo la grabación, es igual, lo mismo que dijo el otro día lo está diciendo y en el mismo orden y con la misma intensidad. Dice el pastor Donald Whitney, alguna vez lo cité cuando dimos disciplinas espirituales, que había un diácono en una iglesia que cuando oraba por las ofrendas oraba tan exactamente igual que había un niñito en la primera banca que cuando él comenzaba a orar, iba diciendo exactamente, ya se la sabía la oración del diácono. Oraba con el diácono. Y una vez dijo Ian Paisley lo mismo. Esas personas que oran así, yo les dije, mejor no venga, yo voy a grabar su oración y la pongo de hoy en 8. Porque es lo mismo, usted no está orando como debe orarse. Es un tipo particular de rezo suyo, en el cual dice a Dios lo mismo y de la misma manera y con el mismo tono. Es como si estuviera leyendo una oración. Y no es así. La oración que nosotros vemos ejemplificada en toda la Biblia, pero en particular en los Salmos, es una oración que es una plegaria. Una súplica ferviente, reverente y amorosa. Veamos solamente cómo empieza el Salmo 18 y vemos qué clase de comunicación hay entre David y Dios.
Y veamos lo que dice, que David lo escribió, dice, al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual David dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró de la mano de sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, es decir, David oró esto y otros lo escribieron ahí. Vea cómo empieza. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una oración ferviente, una súplica amorosa. ¿Habla usted así con Dios? En soledad, dobla sus rodillas para decirle, Dios mío, yo te amo. Y como me gusta siempre aclarar, no te amo como debería amarte. No hay quien aquí podamos decir que ya amamos a Dios cuanto deberíamos amarle. Nos falta mucho de aprender, pero le amamos. Le amamos porque, como dice Romanos 8, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a ver los elementos entonces de una oración bíblica. Y leamos Juan 14, 13. Está mal ahí la cita, pero es Juan 14. Dice así, el Señor Jesucristo que enseña a sus discípulos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Jesucristo lo hará. ¿Para qué lo hará? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nos enseña el Señor Jesucristo a pedir en su nombre y Él responderá. Jesucristo, nuestra respuesta para que Dios Padre reciba gloria en su Hijo Jesucristo. Entendiendo claramente nosotros que todo que está ahí no es todo lo que a usted le plazca, porque leímos muy bien en Santiago que no es así, que Dios no va a estar respondiendo nuestros caprichos y cosas que son para gastar en nosotros mismos. Y el apóstol Juan también nos dice en su carta que si pedimos conforme a su voluntad, entonces ese es el todo del que estamos hablando aquí. Si usted pide correctamente, habiendo entendido, y cada vez vamos creciendo en entendimiento de la voluntad de Dios. Para eso es que estamos aquí. Para eso es que estamos aquí con la Biblia abierta, para aprender cada vez mejor cuál es la voluntad de Dios. Porque conociendo la voluntad de Dios, yo voy a orar mejor, más conforme a su voluntad. Y tengo la promesa de que al orar en el nombre de Jesucristo, Jesucristo me va a conceder lo que yo le pido para que Dios Padre sea glorificado en él. Vuelvo a leerlo. Todo lo que pidieres al Padre. Oramos a Dios Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces tenemos un claro modelo. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo, con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo estamos hablando, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vemos? ¿Vemos cómo se resuelve el problema? Es el Espíritu Santo el que nos va a ir guiando para pedir lo que es correcto pedir. Y necesitamos entonces cada vez más ese auxilio del Espíritu Santo para pedir apropiadamente, porque si lo hacemos carnalmente no sabemos y vamos a pedir lo que no conviene pedir. No lo sabemos, aquí lo dice, no sabemos.
cómo pedir. Y qué hermoso saber entonces que es así. El Espíritu Santo nos va a ir ayudando, auxiliando, impulsando a orar. Y eso que oramos, lo oramos pidiéndoselo a Dios, que es nuestro Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Como vemos, así la oración es trinitaria. Ahora alguien dice, ¿se puede invocar a Jesús directamente? Hay en la Biblia, por ejemplo, en Hechos 7:59, en Apocalipsis 22, 17 y 20, expresiones que son directas a Cristo de la iglesia. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él dijo a Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es una oración a Jesús. En Apocalipsis 22 dice, y el espíritu y la iglesia dicen, ven. ¿A quién le están diciendo el espíritu y la iglesia que venga? A Jesús. Y el que oye diga, ven, dice ahí. Y después, ven Señor Jesús. O sea, es apropiado. Pero el general de la Escritura nos manda a orar a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, auxiliados por el Espíritu Santo. Ahora bien, como Dios es uno, ¿podemos también invocar al Espíritu Santo? No hay algo en sí mismo malo, no es pecado invocar al Espíritu Santo, nada más que no es el modelo bíblico. Y si queremos orar bíblicamente, la Biblia nos dice, oremos a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos está auxiliando. Lo que nunca debemos hacer, porque es pecado, eso sí, es ignorar al Espíritu Santo, que es quien nos capacita para orar y que es quien eleva esa oración hasta el cielo. Y creemos, según las Escrituras, que a la diestra del Padre está Jesucristo, dice Hebreos, intercediendo siempre por nosotros. Gloria a Dios por esto. Bueno, aunque no oramos al Espíritu Santo, típicamente veamos que en Efesios 6:18, que fue donde iniciamos este estudio, dice, y leámoslo, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros estamos aquí aprendiendo a orar en el Espíritu. Necesitamos entonces de reconocer primero que sin el auxilio del Espíritu Santo usted va a hacer una oración torpe, fría, fuera de la voluntad de Dios. Pero usted, reconociendo ese auxilio, pide ese auxilio y comienza a orar. Y el Espíritu Santo le va a ir guiando a lo que es su voluntad. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? No por simples pálpitos. Es que el Espíritu Santo te hace entender la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo le hace entender la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia, usted va a orar apropiadamente y esa oración va a ser recibida y contestada. La consistencia en la oración es algo que yo creo que sobre todo en la oración pública. ¿Qué es una oración pública? Una oración donde hay varios. Por ejemplo, en los cultos congregacionales los varones dirigen la oración, pero en las reuniones de mujeres habrá mujeres que dirigen la oración y también deben cuidarse de esto, de que haya consistencia en su oración. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco y vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Nuestras oraciones, cuando apenas estamos aprendiendo a orar, pueden ser defectuosas, pero es la mediación de Cristo la que las hace válidas. Sin embargo, no nos vamos a quedar en ese nivel, vamos a ir avanzando. Y vamos, ¿qué es lo que quiero decir con una oración que tenga consistencia? Que tenga consistencia con la enseñanza bíblica. Por ejemplo, a veces alguien está orando a Dios, invoca a Dios como Padre y de pronto hace referencia al Padre como si el Padre hubiese sido crucificado en la cruz.
Pero el Padre no fue crucificado en la cruz. Jesucristo el Hijo fue el que se encarnó y el que vivió entre nosotros y el que fue crucificado. Entonces debemos hacer la referencia correcta. No decir, tú Padre que diste tu vida por mí. Realmente no es así. Es tu Padre que entregaste a tu Hijo, quien dio su vida por tu pueblo. Eso ya es más consistente, ¿verdad? Y vuelvo a decir, hermanos, cuán importante es que aprendamos a orar. En nuestra manera de orar también se va a reflejar cuál es nuestro entendimiento de Dios y del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros mismos lo hemos corregido, pero vemos que está tan arraigado que vuelve a pasar? El que alguien que está pidiendo oración dice, pido por esta situación para que el Señor tome control. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros no predicamos aquí que Dios es soberano, que Él controla todo, que no hay una sola partícula fuera de su poder. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, si usted está diciendo que es que Dios tome control, explíqueme quién tenía el control hasta este momento. Nuestro Dios tiene el control siempre. Jehová reina. Eso es lo que tenemos entonces nosotros que expresar en nuestras oraciones. El control bendito de Dios, su bondad para con nosotros y orar creyendo, Señor, como tú estás en control y nada hay imposible para ti, esto te pido yo. Y sea hecha tu voluntad, ¿verdad? Si es esto lo que te agrada, si es para el bien de los tuyos, para mi bien. Entonces aprendamos a ser consecuentes y seamos entonces, paremos ahí. Cuando vemos que vamos a decir otra vez lo que no debíamos decir. Ya pasé la parte de repeticiones y sin embargo olvidé un punto que tenía para ahí, así que me voy a devolver un momentito. Con respecto a lo de vanas repeticiones, les decía que no es lo mismo una vana repetición que una súplica repetitiva de corazón. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra oración estemos invocando a Dios? Yo no los llamo a contar si ya usted cuántas veces lo dijo, no es eso. Lo que debemos ser cuidadosos es si estamos usando el nombre de Dios para rellenar porque no sabemos qué más decir. Entonces, mientras tanto decimos, oh Señor, oh Dios, Dios, oh Señor. No oremos así, eso no es correcto. Ahora, seamos sinceros y escuchémonos. Y escuchemos a hermanos para que oran mejor para aprender. Voy a hacer un ejemplo, no a modo jamás de burla, lo que estoy es tratando de ilustrar. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, nos has concedido venir aquí. Y, Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor. ¿Cuántas veces va a decir eso? Ahora, si usted está orando y de veras en clamor, usted está, oh Señor, porque usted está en angustia y no haya ni qué decirle más a Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Eso no es una vana repetición. Pero lo que suele hacerse es simplemente rellenar ese espacio que no se sabe qué lo va a decir con, oh Dios, oh Señor. Nosotros debemos dejar esa práctica. Y entonces, ahora sí que vamos a decir, vea que Cristo nos enseñó a orar en su nombre. ¿Qué es eso de orar en el nombre de Jesús? La primera pregunta ¿es indispensable que esa frase específica en el nombre de Jesús esté? Bueno, si pensáramos así, estamos pensando que es como la frase amuleto de la oración. Pero orar en el nombre de Jesús es mucho más que mencionar su nombre.
Orar en el nombre de Jesús significa que la persona que ora está reconociendo que aparte de Jesucristo, él nunca sería escuchado por Dios, pero que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres y que es un mediador perfecto, que su mediación es perfecta y menciona la mediación de Cristo, ya está orando en su nombre, aunque al final de la oración no diga en el nombre de Jesús, amén. Y sin embargo, no estoy llamándoles a quitar la frase, es muy adecuada. Es muy adecuada en el nombre de Jesús y amén es muy adecuada, pero no la hagamos de una forma vana o rápida, porque he escuchado también oraciones en las que la persona viene hablando bien, y de pronto dice, en nombre de Cristo, amén, como si eso, ya, aquí se acabó. No, si usted va a mencionar el nombre de Dios, hágalo con reverencia, porque es sagrado. Entonces, leamos versículos que apoyan la necesidad de la mediación de Cristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y este todo qué significa? No solo cuando oramos, todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Vuelvo a aclararlo, hacer algo en el nombre de Jesús no es simplemente decir esa frase, porque los que así lo entienden, entonces están mencionando esa frasecita en cada momento. ¿Cuántos conocen ustedes que de alguna manera fueron mal enseñados y tienen que estar invocando la sangre de Cristo para todo? Como si eso fuera una palabra mágica, como un abracadabra. Mi hermano, uno recuerda que en cierta ocasión estábamos en un cierto lugar y orábamos y había pues una hermana, un familiar y orábamos y yo entonces ya terminaba mi oración y ella decía, y que la sangre de Cristo nos cubra. Íbamos a otra parte, hacíamos oración y como yo no decía eso, y que la sangre de Cristo nos cubra. ¿Qué pasa ahí? Que la persona ha aprendido algo de la sangre de Cristo de una manera supersticiosa. Necesitamos entender qué es lo que significa la sangre de Jesús, qué es lo que significa su nombre. No es algo a manera de amuleto. Entonces, sí, vamos a invocar el nombre de Jesús, vamos a orar en su nombre, entendiendo lo que es orar en su nombre y no haciendo una vana repetición. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y oigan, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso significa hacerlo en su nombre. Los sacrificios espirituales de los que hablamos en otra ocasión, todo lo hacemos por Jesús, por su mediación, reconociendo que sin Él nunca podríamos llegar a Dios. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Claro que sí, oramos en el nombre de Jesús, entendiendo lo que eso significa. Y bueno, esta frase que puse ahí se refiere a eso, a una oración que a veces se escucha por ahí apuradamente terminada. En el nombre de Cristo, amén, o algo así. No, es en su nombre, mi hermano. Sea que usted lo diga al inicio, a la media, o que lo diga 3 veces, pero sin tomar su nombre en vano. Es entendiendo su mediación. Muy bien, cada vez que oremos, entonces, vamos a tener este ejercicio que les invito a hacer en el momento en que empiece. Antes de que usted haga lo que siempre ha hecho, que es ir directo a sus peticiones. No ha ni empezado y ya está pidiendo cosas. Haga lo que el Señor nos enseñó. Primero adoración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuán grande es Él, cuán maravilloso. Recuerde sus atributos, recuerde su amor, recuerde su misericordia mostrada, recuerde su providencia. Alábelo porque Él merece nuestra adoración. Exáltelo. Eso es lo primero. Santificado sea tu nombre. Nuestra sumisión a Él es lo segundo. Venga tu reino. Nosotros que somos súbditos de su reino, dispuestos a someternos a su reino, a sus reglas, sea hecha tu voluntad. Eso es sumisión también. Dependencia. Cuando la dependencia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy necesitamos que en ese orden vayamos con humildad, pidiendo hoy lo que necesitamos hoy, sin confiar en nosotros mismos, confiando en su mucha misericordia. Y la honestidad. ¿Por qué? Que tenemos que reconocer que no hay una sola vez que nos acerquemos a Dios que no sea necesario reconocer: he fallado, no he dado la talla, no he amado a mi Dios como debería amarlo, no he amado a mi prójimo como debería amarlo. Y con esas dos cosas solas ya usted quebrantó la ley de Dios, y si no fuera por Jesús ya estuviera condenado. Entonces, otra vez, reconocerlo y seguirlo reconociendo con humildad y honestidad. Y entonces sí, háblele de lo que usted necesita, de lo que usted quiere, de lo que usted anhelaría, de sus miedos, de sus temores, de sus carencias, de lo que ya Él sabe, porque recuerden que esa es la parte difícil, que hay personas que dejaron de orar por enfrentar esta dificultad en la oración. Ya Dios sabe para qué le voy a pedir. Y el elemento de agradecimiento no quiero que se me olvide. Nosotros tenemos que en ese momento hacer un recuerdo. Los salmos nos hablan de eso. Cuente las bendiciones del Señor. Cuando nosotros nos volvamos agradecidos y contemos las bendiciones del Señor, va a haber un resultado: gozo. Va a haber alegría. ¿Cómo me siento de agradecido? Si hoy el Señor me dejó levantarme, hubo desayuno en mi casa, no tuve que irme acá sin comer. Tengo que ponerme. Tengo para el transporte, tengo muchas cosas en esta vida. Pero aún si todo eso faltara, tengo a Jesús. Él me dio a su Hijo. Entonces, recordemos esa parte de las peticiones y no vayamos apuradamente sin haberle reconocido a Él. Vayamos un momentito antes de terminar. Vamos a concluir de hoy en 8, pero a Santiago 5, 13 y 15. Santiago. Él hace una pregunta y él da la solución. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. Ahora pregunto, ¿usted está afligida? ¿Usted está afligido? Uno por uno. ¿O hay alguien aquí que le va tan perfectamente bien que no tiene ni una sola aflicción? Gloria a Dios si es así, pero en general tenemos el aviso de Cristo: en el mundo tendréis aflicción. Así que hay espacios en los que no hay aflicción, pero en general esta vida está llena de aflicciones. Y la pregunta entonces, ¿está afligido? No tiene que ir al psicólogo, no tiene que ir a buscar calmantes, ni antidepresivos, ni ansiolíticos. Haga oración. Esa es una de las cosas que más me entristece a mí, que por experiencia lo conozco y muy de cerca como personas.
En lugar de ir y hacer oración y clamar a Dios y pasar por ese momento, encontraron que hay una pastillita que los calma. Y entonces cuando viene la aflicción, en lugar de clamar a Dios, van por la pastillita. Una decisión muy triste. Ahora dependen, pero de la pastillita y no de Dios en oración. Yo no quiero que me malinterpreten y que digan que el pastor dijo que no hay que tomar pastillas, que es pecado o algo así. Yo estoy enfrentando a cada uno si de verdad eso es necesario. Si ha clamado en oración, porque yo sé que Dios responde la oración y Él nos ayuda. Todos tenemos aflicciones, miedos, cosas que hay que aprender a superar, pero no por nosotros mismos, ni con nuestros artificios humanos, en oración. ¿Está afligido? Haga oración. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice el 14, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo voy a seguir de hoy en 8, pero solo quiero decir la necesidad de pedir oración unos a otros. ¿Es usted alguien al que un hermano le puede llegar y decir, hermano, ore por mí? Yo sé que usted ora, mi hermano, ore por mí. Recuérdeme en oración. Tenemos que dejar esa vergüenza que es realmente orgullo y pedir oración a nuestros hermanos. Y también nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle a nuestros hermanos, ¿hay algo por lo que usted quiere que yo ore? Para recordarlo a usted en mis oraciones, ¿hay algo? Apoyo mutuo en oración. Pero lamentablemente la gente sabe que hay gente con la que no se puede contar. No ora ni por él mismo, menos por los demás. Tenemos que ser gente de oración. Que la gente sepa que nos puede pedir oración y yo voy a recordarle, hermano, y voy a estar peleando con usted y a su lado por esto. Vea que dice aquí que los ancianos deben ser llamados ¿para qué? Para orar también. Los que hayan tenido ya reuniones de consejería con los ancianos de esta iglesia saben que el elemento principal de esa reunión es vamos a orar. La solución no la tiene el pastor, vamos a orar, Dios nos va a responder. De hoy en 8 vamos a concluir con algunas otras cosas que son necesarias para tener en cuenta. Vamos a orar en este momento. Te agradecemos, Dios nuestro, que tú en tu misericordia no nos dejas en nuestra ignorancia. Gracias por enseñarnos, gracias por el Maestro divino que nos diste. Gracias por tu Santo Espíritu que nos auxilia. Tú sabes quiénes de entre nosotros somos débiles en la oración, quiénes están retrocediendo o quiénes están verdaderamente esforzándose. No nos dejes en este estado, Señor. Concédenos progresar y ser hombres y mujeres de oración. Que pasemos hermosos tiempos a solas contigo, invocando a tu Hijo Jesucristo y sintiendo ese consuelo que tu Espíritu Santo da a los tuyos. En el nombre de Cristo hemos pedido esto. Amén.